Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro programa Entre Nos, aquí a través de las pantallas de INET Televisión. Hoy para conversar con Sandra Quinto-Curray, quien es coordinadora de docencia de centros de práctica del Instituto Adolfo Matei, de aquí de la ciudad de Osorno. Bienvenida, Sandra, ¿cómo estás? Bien, gracias. La verdad es que el instituto es un baluarte aquí en nuestra ciudad, ¿verdad? Tiene muchos años, ha formado a muchas generaciones de personas vinculadas al mundo del agro y nos llamó la atención poder invitar a una mujer, ¿verdad?, que trabaja ahí, que está ligada al área también. Tú también estudiaste ahí, ¿no? Sí. De hecho, yo estudié ahí no hace muchos años, pero sí, además estudié ahí orgullosa de haber estudiado allá. De hecho, yo provengo de una familia de campo, en el fondo nuestras raíces están ahí. Ya. Y en el fondo todo lo que he hecho lo hemos ligado hacia el área agrícola. ¿Quisiste estudiar porque tu familia estaba muy ligada al agro? Mira, yo en el fondo fue una pelea con mi papi, básicamente, porque él no quería que yo estudiara. Él quería que yo estudiara otra cosa y de hecho ya papá, mamá ya me tenían las carreras listas. Ah, ya. Suele ocurrir. Claro, sí, suele ocurrir. Pero yo de hecho, la vocación como que apareció tarde y al final me di cuenta que yo quería estudiar una carrera que esté vinculada en el campo. Porque es el único lugar donde tú te sientes tranquila, además que trabajas con animales, con la naturaleza, es un medio en el fondo donde uno se siente bien. Y me imagino que al estudiar pudiste darte cuenta que sí te gustaba y que sí podías desarrollar lo que a ti te apasionaba, porque en el fondo lo que tú dices de estar en contacto con la naturaleza y con los animales es lo que tú querías. Claro. Bueno, de hecho, al estudiar me di cuenta, además, y actualmente yo estoy ejerciendo docencia desde que egresé del instituto, hace uno o 2 años después. Ahí, cuando estaba estudiando, me di cuenta que uno podía compatibilizar el amor que tú sientes en el fondo por las actividades o los rubros agrícolas y además poder enseñar. Yo me acuerdo que siempre pensé en enseñar, pero pensé en enseñar cuando yo sea viejita. Yo dije, cuando yo ya tenga mucha experiencia, dije, voy a transmitirla. Pero en el camino te diste cuenta que en el fondo, si bien es cierto, necesitas tener bastante experiencia y esa experiencia se adquiere con los años, claro, pero también es bueno ir transmitiéndole a todas las generaciones que son más jóvenes lo que tú sabes. Y en todo nivel. Yo empecé a hacer clase el año, no en el instituto, sino que en otro centro de capacitación 2 años después de que egresé. Entonces, en el fondo, ahí me di cuenta que sí habían cosas que yo necesitaba transmitir y podía enseñar. Hoy en día el instituto sigue cumpliendo un rol importante, lo señalaba yo antes, ¿verdad? Osorno y la provincia también, Río Bueno, La Unión también, geográficamente tenemos una vocación agrícola, ganadera, productiva en relación a la tierra y sin duda que hoy en día ya es necesario, ¿verdad?, contar con los conocimientos. Antes era mucho de que la gente vivía en el campo y trabajaba en el campo, pero me parece que también hoy se necesita más conocimiento, se ha agregado más tecnología también a las labores que se realizan en el campo. Así que me imagino que de ahí es que siga vigente el Instituto Adolfo Matei entregando esta formación. Claro, de hecho nosotros estamos inmersos en una región que es una región netamente que desarrolla rubros en el área agropecuaria, entonces es preponderante el poder capacitar a las personas que están trabajando actualmente en el campo en ese rubro. Ahora, sí, por ejemplo, nosotros, porque además una de las cosas que yo hago es coordinadora de los programas especiales, nosotros nos dimos cuenta que hay muchas personas que están trabajando, que saben el hacer, pero que no saben el concepto teórico del por qué se hace. Entonces, uno de los nichos que el instituto ha explorado un poco es la capacitación a nivel de adultos, de gente que está inserta y que viene a estudiar los fines de semana. Entonces, es importante la labor que nosotros hacemos desde ese punto de vista. Ahora, sí, si bien es cierto el tema de la tecnología ha ido avanzando mucho, también es importante que el alumno sepa, en el fondo,
la mayoría de las maquinarias ya dimensionan, miden las cosechadoras, por ejemplo, cerealeras ya dan producción, te comparan una producción con años, pero es importante que el chico entienda que cómo se produce, cómo, por ejemplo, a lo mejor el control de malezas que falló, a lo mejor en la primera etapa del cultivo fue importante en ese rendimiento. Claro. Entonces ahí es donde se necesita seguir enseñándole. Claro. Y si bien es cierto, nuestros profesores igual están insertos y la mayoría son profesores que están insertos en trabajo fuera. Entonces ellos están vinculados con el medio. Entonces no nos traen en el fondo conceptos teóricos, sino que nos traen cosas que están haciendo en su parte laboral, cosas que se están haciendo en el campo. Ah, qué interesante. Sí. Claro, porque uno podría decir, claro, muy bonito suena en la teoría, pero si no lo comprobamos ahí en terreno, ¿verdad? Bueno, me imagino que el instituto también tiene las dependencias donde también se hacen prácticas durante el periodo de estudio. Claro, bueno, una de las cosas, yo creo que una de la parte fuerte del instituto es que nosotros contamos con varios centros que son, en el fondo, son nuestros centros de práctica, que son lugares donde los alumnos en el fondo aprenden a hacer ciertas actividades. Si bien es cierto, hay gente que viene de la ciudad, por ejemplo, de repente que no lo sabe hacer, que no conoce un ternero, que no ha alimentado nunca un ternero, por ejemplo. Tenemos donde está el instituto, que es el campus del Castillo, donde tenemos la ternerera, por ejemplo. Ya. Donde podemos hacer todos los manejos relacionados con terneros y el alumno lo puede aprender ahí. Hay otro centro de práctica que es el Fondo Landa, ahí donde está la parte de producción de leche, está toda la lechería, ya nosotros los chicos se quedan en una cabaña, van a hacer una semana de trabajo. Ah, muy bien. Y una semana completa en el fondo viendo lo que es pastoreo, lo que viendo ordeña. Entonces la idea es, en el fondo, con los predios que se tienen, es insertarlos en el área de la docencia y que el alumno trabaje y vea y simule y se dé cuenta si en el fondo su vocación es el área agrícola o no. Sí, pues. Claro, porque la sala de ordeña tiene que levantarse a las 3 de la mañana todos los días y ahí es donde y debe estar generalmente las salas, las vacas a veces se ponen nerviosas, orinan, bostean, hay olores que a lo mejor a ellos no les gustan y esas son por ejemplo, nuestras partes de nuestras salas de clase. Pues hay otro predio que es forestal y hay otro que en el fondo se compró recientemente que también se llevan todo lo que es los animales de reemplazo para allá. Ya. Mencionabas tú que puede que tengan alumnos que son de la ciudad, claro, que no han vivido en el campo. ¿Cómo puede surgir las ganas de trabajar en el campo si uno nunca ha vivido en el campo? ¿Puede ser? ¿Existe un interés o ven que es un rubro donde hay trabajo? Mira, lo que pasa es que nosotros si bien es cierto somos de ciudad, pero es una ciudad que está que depende netamente de muchas de las actividades agrícolas. Sí. Entonces, de una u otra forma yo creo que nosotros, no nosotros, no soy Osornina. pero vive aquí, sí, así que ya es Osornina. Pero de una u otra forma están vinculados a todo el quehacer agropecuario. Entonces yo creo que ahí es donde ellos se dan cuenta que sí pueden ser importantes y puede ser algo útil para ellos y para su vida futura como profesionales. Yo creo que en el fondo estamos bombardeados a todos lados. Y de hecho, hay muchos chicos que vienen de fuera también. Nosotros, antiguamente el instituto era un instituto donde venía mucha gente de fuera. En la época yo me acuerdo que estudié de todos lados, de Arica, Punta Arenas, me acuerdo. Siempre me preguntaban qué hacían de Arica. Claro. Pero después esto, con las universidades privadas ya cambió un poco más este contexto, pero actualmente ya somos un poquito más localistas. Pero yo creo que es porque los chicos siempre están bombardeando y tienen mucho dando vuelta del área agrícola. Y no obstante, ese chico que nunca se crió en el campo es factible que aprenda. Ya. Es factible que aprenda. Que surja la vocación. Exactamente, y por eso de hecho nosotros en el primer año, el primer semestre, lo hacemos trabajar una semana en la ternerera. Él alimenta una semana cambiando camas, alimentando terneros. Muy bien. Entonces ahí yo, por ejemplo, yo siempre le digo, aquí es donde ustedes se van a dar cuenta, si les gusta o no les gusta, si no les gusta, pueden un dar semestre paso. pueden haber perdido. Pues, claro, sí. Y no más. Sabemos que señalábamos, ¿verdad? La tecnología ya se ha ido instalando en los campos para hacerlo más eficiente. No sé, me imagino un campo donde hay, 300 vacas, evidentemente necesitan la tecnología. Pero ¿ustedes le decían a todos a sacar la lechita como antiguamente o no? Bueno, lo que pasa es que
la ordeña manual, que es lo que eventualmente se hacía, en el fondo, cuando tú estás trabajando con ordeña mecánica, el alumno tiene que sacar los primeros chorros. Entonces, al sacar los primeros chorros es donde él aprende el proceso de ordeña manual que antiguamente se hacía. Entonces, ahí ya, por ejemplo, están mezclando algo que antiguamente se hacía con algo más moderno. Y de hecho, bueno, ahora si pensamos en cosas más modernas, nosotros no hace mucho fuimos a ver un robot de ordeña. Entonces, ahí ni siquiera hay interacción entre nosotros, la persona claro. y los animales. Básicamente tú le das las instrucciones a la máquina. Exactamente. Claro. Pero el alumno primero tiene que pasar por un proceso completo para recién después darse cuenta cómo le vas a poder dar la instrucción. Exacto. Porque si no sabes, por ejemplo, cuánto tiempo se demora la bajada de leche, si no sabes en cuánto tiempo tienes que poner las pezoneras, si no sabes de sanidad mamaria, por ejemplo, difícil que le des las instrucciones a la máquina que haga la diferencia entre una leche que tiene más alto recuento y otra que tiene menos recuento de células somáticas. Exactamente. Bueno, ya no nos llama la atención que las mujeres estemos en todos los ámbitos de la profesión, pero ¿hay más varones estudiando en el instituto que mujeres o la cosa se ha ido equiparando? No, hay más varones que mujeres. Sí. Siempre ha sido como más la tónica de más varones que mujeres. Pero no obstante, las mujeres hacemos buenos trabajos. Menos, pero mejores. Nos señalabas de este programa que realizan los días sábados. ¿Cuánto tiempo llevan ya con este sistema? Mira, nosotros comenzamos el año 2005, de hecho a raíz de intereses de jóvenes, bueno, no jóvenes, personas adultas que venían básicamente de liceos técnicos, que necesitaban en fondo una especialización, se acercaron a nosotros y de ahí nosotros estamos impartiendo un programa que es un programa especial para trabajadores. Y la idea era que en un comienzo ellos vinieran del área agrícola y estén vinculados con el área agrícola, porque eso es uno de los requisitos. Porque si bien es cierto, es un programa que en un principio era con menos número de horas, por el tipo de alumnos que teníamos, actualmente es, en el fondo, es básicamente dictar las carreras que nosotros tenemos en el programa regular, en el programa especial, pero con la salvedad de que ellos estén insertos laboralmente. Porque es un programa que pedimos ciertos requisitos de ingreso. El alumno debe venir, por ejemplo, con 6 meses de experiencia laboral comprobable, el alumno debe estar inserto laboralmente al momento de ingresar al programa y en lo posible venir del área agrícola, en lo posible tener un nexo, porque si bien es cierto, nosotros el programa es el mismo en el programa regular, tendemos a omitir ciertas cosas, ciertas actividades prácticas. Obvio que ya las traen. Claro, porque ya las traen. Entonces se supone que el alumno ya, la persona que viene ya conoce qué es lo que es un ternero, sabe ciertos modos cómo se alimenta un ternero, ya lo realiza. Conoce una vaca, sabe manejo de pastoreo. Entonces, de cierta forma, hay muchas cosas que se hacen menos. No obstante, se hacen prácticas. Pero sí se asume que ellos deberían traerlo de atrás. Y es un programa que he tenido, fíjate que bastante, las personas hemos tenido muchas personas interesadas en el programa desde el año, si bien es cierto, no comenzamos con un número exacerbado de alumnos, pero siempre tratamos de mantener entre unos 20, unos 30, salvo este año que fue exponencial. Y no obstante ahí nosotros tenemos básicamente, este año tenemos ya 2 carreras, porque antiguamente teníamos la ingeniería de ejecución, este año tenemos un técnico experto agrario y un ingeniero de ejecución, y todos los años en el fondo tenemos siempre muchas consultas sobre el programa especial. Y yo creo que es una muy buena, es muy bueno, y sobre todo para la gente que está laborando en el campo, el poder trabajar un título profesional. En el fondo eso los valida además dentro de la institución donde están. Y les sirve mucho porque en el fondo el que a lo mejor era jefe de sala, por ejemplo, a lo mejor ahora puede ser el administrador. Entonces son cosas que les sirven mucho a ellos para ir subiendo dentro del trabajo en que están. Una muy buena alternativa, sin duda, muy, muy interesante. Vamos a separarnos unos minutitos, vamos a ir a una pausa. Y luego continuamos con esta interesante conversación con Sandra Quintumurray, quien trabaja y es coordinadora de docencia ahí en el Instituto Adolfo Matei. No se separen nuestras pantallas, vamos y volvemos.